Hola, ¿qué tal? Buenas a todos y a todas. Me llamo Salva Rubio, soy guionista, novelista, algunas cosas más, pero también soy un geek, un friki, un otaku, desde hace mucho, desde 1990 aproximadamente. Y bueno, pues hace poco he realizado un viaje a Japón. Y de allí me he traído una cosa que me ha parecido tan interesante y que hubiera querido tener hace muchos años, que he decidido hacer un vídeo para, bueno, para explicarlo o para verlo, por si a alguna persona más le apetece o le gusta. Se trata, como podéis ver, de momento está en una bolsa, se trata de un Shonen Jump, o mejor dicho, un Weekly Jump, o en original Shukan Shonen Jump, y es una revista semanal de cómic o de manga shonen, una antología que se publicaba en Japón por la editorial Shueisha dentro de la línea de revistas Jump que tenían, ¿no? Bien, como sabéis, el shonen pues es bueno, es un género que se distingue, se caracteriza por la acción, la comedia, y que es un demográfico que está básicamente orientado a bueno, un público adolescente masculino. Este tipo de revistas eran muy peculiares, muy particulares de una época, se vendían por millones. Y lo habitual era no coleccionarlas. De hecho, por lo que yo averigué, por lo que he estado leyendo, era normal que la gente las comprara y después las abandonara para que otras personas leyeran. Daba igual, lo dejabas en la parada del autobús, del metro, y ya lo recogería alguien, e incluso los tiraban a la basura. Es decir, no era un objeto que estuviera pensado para coleccionarlo, más que nada porque, como podéis ver, se trata de un tomo bastante grande. Es un tomo que luego veremos el número de páginas que tiene, pero claro, coleccionar esto es bastante complicado. Más que nada porque son unos 50 números anuales. Con el tamaño que tienen las casas japonesas, 50 números anuales a este tamaño eso sería mucho espacio. Solo por dar algunos datos antes de empezar, la primera de estas revistas, el Weekly Jump, o mejor dicho el Shonen Jump, sale el 1 de agosto de 1968 y es una revista que en total ha vendido unos 7.500 millones de copias desde esa época, ¿vale? Ese es el manga, o la revista de manga, mejor dicho, más vendida de la historia. Esta revista que yo he comprado, este ejemplar concreto, es de la era en que la tirada era más grande. Parece ser que eran unos 6 millones de copias vendidas a la semana. Los lectores, según los datos que he encontrado, eran como 18 millones de lectores tenía. Y este número en concreto, que como podéis ver es de 1990, luego hablaremos más de ello. En ese año se vendían unos 5.300.000 cómics a la semana. A la semana, cómics, me refiero a revistas de estas. Son cantidades alucinantes. Anualmente eran 275 millones. Y anualmente generaba una circulación, unas ganancias de casi 50.000 millones de yenes, que al cambio de hoy, sin ajustar la inflación, serían unos 306 millones de euros. Es una cantidad bestial, ¿vale? Y todo esto se lo debemos a un hombre llamado Hiroki Goto, al cual se le nombra editor en jefe o director editorial en 1986, y él quedó en ese puesto hasta el año 1993. Fue el responsable de elegir y de potenciar algunas de las series más exitosas, como Dragon Ball o Slam Dunk. Los tiempos cambiaron, y luego ya para 1998 la tirada había bajado a 4 millones de copias, precisamente porque acabaron mangas como Bola de Dragón y como Slam Dunk. Y bueno, también lo compré, o sea, yo obviamente cuando fui a Japón lo compré por el factor nostalgia, ¿no? Es decir, me apetecía mucho tener un ejemplar de estos desde que era un muchacho. Y elegí este, ahora lo veremos, por su bonita portada, y también porque
Bueno, suponía que siendo de la era dorada me podría encontrar alguna sorpresa dentro. Vamos a ver qué me encontré. Para empezar, comentar que lo adquirí en la tienda Mandarake. Como sabéis, es una cadena de tiendas otaku que hay en Japón. Y bueno, venía perfectamente envuelto. Destacar incluso, no sé si lo veis, el plástico tiene agujeros para que sea más fácil embolsar y desembolsar. Y aquí tenéis incluso el precio. Esto me ha costado unos 1.500 yenes, que son unos 10 euros. De hoy unos 10 dólares aproximadamente. Bien, en la mano, como podéis ver, es bastante curioso. Primero llama la atención porque es enorme. Ya os digo que tiene 416 páginas y sobre todo el tacto es muy barato. Es decir, no parece para nada un libro lujoso, ni cuidado, ni nada por el estilo. Al revés, es un libro tremendamente cutre, por decir una palabra española. Es decir, tiene muy poca calidad, pero quizá eso también lo hace más difícil de conservar y un poquito más valioso. Entonces, la portada, como podéis ver, Video Girl Ai es una de las series más exitosas de la época, de Masakazu Katsura, y fue parte por lo que lo elegí. Fijaos qué exquisita es esta ilustración, hecha seguramente con rotuladores, con estos colores neón tan particulares de esta época, del cambio de década de los 80 a los 90. En concreto, este es el número 27, como podéis ver, y se fue publicado, ahí lo pone en japonés, en el 18 de junio. Este ejemplar tiene 35 años. No está mal, bastante bien cuidado para la época. Los podía haber incluso más caros, con un poquito más con un estado más perfecto todavía. Aquí tiene algún desperfecto, pero nada que a mí me importe realmente para el tipo de coleccionismo que yo hago, que es muy del capricho, muy de comprarme lo que me apetece. Podéis ver aquí también que el precio era de 180 yenes. Al cambio de hoy esto es aproximadamente 1 euro, 1,11 €, $1,26 al cambio de hoy aproximadamente. Con lo cual ya se ve que incluso contando la inflación es un precio bastante económico. Bueno, aquí en la portada, como es costumbre en Japón, está saturada de texto. Aquí, de lo poco que yo he conseguido traducir, tampoco me quería liar a traducir muchísimo, aquí pone algo así como puede ser amor incluso si llueve. Y algo curioso que me llama la atención, aquí tenéis una pequeña preview, un pequeño anuncio de una película del año 90, La caza del octubre rojo. Bueno, pues en este vídeo lo que me dispongo es a revisar esta revista, a verla con calma y bueno, pues a ver paso a paso un poco qué había, ¿no? Qué series nos vamos a encontrar y qué componía una revista de este tipo. Lo primero que me hizo gracia fue, como podéis ver, la publicidad. La publicidad me parece tremenda. En este caso igual es para muchachos, adolescentes, y en este caso hablamos de publicidad de espuma para el pelo. Ya sabéis que los que vivimos en esa época, la gente lleva el pelo petrificado con espuma de peluquería. Y bueno, básicamente lo que viene a decir el anuncio es que por mucho viento que haga, ¿no? Como veis, les vuelan las corbatas, su cabello está totalmente pétreo y no van a perderlo. Me pareció algo curioso. Luego, como veis, era muy común que en estas revistas vinieran algunos regalos. En este caso es un desplegable. A ver si consigo hacer de las llamadas tarjetas cardas. Vale, aquí tenéis un desplegable y aquí vemos ya títulos interesantes. Está Dragon Quest, está Dragon Ball y algunas más. Bien, esto es básicamente para recortarlo, como podéis ver aquí en las instrucciones. Esto se recorta y se puede hacer una funda para coleccionar estas tarjetas, ¿vale? Aquí podéis ver algunas de ellas, en este caso la de Dragon Quest. Y bueno, pues es como una especie de ficha para saber cuántas tengo, cuántas me faltan, cuántas necesito para coleccionar o para completar la colección, ¿no? Aquí tenéis, muy interesante, las de Dragon Ball, Bola de Dragón,
muy chulas, muy interesantes. Que eran las tarjetas cargas. Bueno, para los que no lo sepan, Bandai, sobre todo Bandai, había otras fábricas también, pero Bandai tenía tarjetas que eran una especie de cromos, que llamamos en España, que se vendían en máquinas expendedoras, costaban unos 20 yenes por tarjeta, que al cambio de hoy son unos 12 céntimos de euro, 14 céntimos americanos, muy baratas y populares, y obviamente se coleccionaban muy bien. Había muchísimas, entonces bueno, pues era obvio que en una revista como esta las quisieran publicitar. Y nada, así empiezan los cómics propiamente hablados, o los mangas que encontraremos, ¿no? Como siempre hay unas primeras páginas a color. No enseñaré mucho de cada uno porque obviamente no tiene sentido ver las 416 páginas de este manga, pero podéis ver que aquí, bueno, pues siempre a algunas series se les daba el honor de tener unas cuantas páginas en color. En este caso es de un manga llamado Hikaru Cha-Cha-Cha. Bueno, es un manga publicado entre el 92 y el 95 de Kenji Mimono, y habla, pues es el típico manga deportivo donde un muchacho tiene que aprender, en este caso al judo, tiene que aprender a, bueno, pues a convertirse en un luchador, vencer a sus enemigos, ¿no? En la clásica historia de superación japonesa. Luego aquí, a mí, perdonad la publicidad, me hace muchísima gracia. En este caso se trata de un concurso. Por aquí pone que lo van a ganar 2.500 personas, y como podéis ver son objetos desde una pequeña cámara de fotos, prismáticos, artículos Casio, ¿no? También muy clásico en estas revistas que hay este tipo de material. Y aprovechando, por supuesto, las páginas de color, pues más publicidad. En este caso ropa, o más bien helados, una videoconsola, no recuerdo ahora muy bien cuál es, seguro que alguno de vosotros la conoce a primera vista, e incluso una motocicleta, o mejor dicho un ciclomotor, anunciado por un grupo de música llamado Decius. No he encontrado mucho sobre ellos, pero bueno, parecía que eran bastante, bueno, no sé si famosos, pero no duraron mucho. Luego aquí tenemos una de las cosas más interesantes de este tipo de publicaciones, que era una tarjeta de votación. Lo que realmente hacía que estas revistas tuvieran éxito era que el lector, igual que hoy en día votaríamos por internet, el lector tendría que votar por sus series favoritas. En este caso, bueno, pues podéis entender algunas: City Hunter, Dragon Quest, Dragon Ball. Y bueno, pues se pedía que se votaran las tres series las tres series favoritas de los lectores, y esas son las series que se asegurarían, obviamente, bueno, pues el seguir vivas, ¿no? El que al mangaka en cuestión le dijeran: muy bien, tu serie funciona, a la gente le gusta, puede seguir. Y aquellas series que recibieran menos puntuación, obviamente se irían cayendo, irían finalizando. Lo curioso es que incluso hay que pagar 41 yenes para enviarla, con lo cual, bueno, pues ni siquiera salía gratis, pero esto era lo que la gente esperaba, o lo que la gente, bueno, quería para votar sus series favoritas. Algo que no he dicho es el papel. No sé si lo estáis oyendo, no sé si el sonido no para tanto. El papel es terrible y la impresión es nefasta. Es decir, las dos cosas son muy importantes, porque cuanto de peor calidad el papel, más barato es producir, y la tinta exactamente lo mismo, pocas tintas para que sea barato producir. Lo que sí es gracioso, y iréis viendo poco a poco, es que el color va a cambiar a lo largo del propio tomo, lo cual, bueno, pues me parece curioso también. Este segundo manga, perdón, no sé por qué digo todo el rato cómic, se llama Jungle King Tar-chan, y es de un manga de Masaya Tokuhiro, y nada, habla de una historia parecida al Tarzán de toda la vida, un muchacho que vive en la sabana africana con su mujer Jane. Es básicamente una parodia, un gag manga, parodiando este tipo de historia, la historia de Tarzán, ¿no? Y bueno, algo curioso, esto cuando yo era pequeño y leíamos revistas de estas, la versión española, siempre había anuncios de tíos poniéndose fuertes, siempre había anuncios de herramientas
para ser más fuerte, más cachas, tener más musculatura. Esto veo que allí era exactamente lo mismo. Supongo que era un poco el público objetivo, ¿no? Muchachos adolescentes con ciertas inseguridades. Y después, como os decía, aquí hay una preview de la película que citábamos antes, La caza del octubre rojo, que se estrenó, claro, lógicamente en verano. Creo que en Japón se estrenó en verano de esta época, en verano de 1990. Y nada, pues aquí obviamente nos hacen un pequeño preview, ¿no? Bien, a continuación tenemos más anuncios y una serie llamada Rokudenashi Blues. Rokudenashi Blues es una serie escrita e ilustrada por Masanori Morita y terminó teniendo 42 volúmenes en tankobon, una serie realmente exitosa. Es una serie, bueno, veo por aquí, tengo algún apunte, que es uno de los mangas más vendidos de la historia y terminó teniendo 60 millones de copias en circulación. Y es, como podéis ver, uno de los llamados yankee manga. Básicamente es una historia de gamberros, de macarras del instituto, que tratan de ser cada uno más fuerte que los demás, más hombres, más masculinos y más fuertes. Bueno, es una historia que a los muchachos que van al instituto obviamente les tiene que interesar, como mínimo acercarse a ella, fascinarse, ¿no? Y ahora viene una de las grandes, no era una sorpresa, pero sí me esperaba encontrar algún capítulo de Dragon Ball. Esto ya hizo que me sintiera muy contento de esta compra, lógicamente, y además un capítulo muy de mis favoritos. En este caso estamos en la época en que, bueno, estamos en Namek y, bueno, sin hacer mucho spoiler, que obviamente estamos viendo cómics a medio hacer, por lo tanto hay spoilers. Es cuando, bueno, pues Vegeta se tiene que enfrentar con las fuerzas especiales de Ginyu, ¿no? Todos usando los nombres españoles. Y nada, pues un capítulo obviamente trepidante, interesante y muy contento de que precisamente este haya llegado a mis manos. Bien, el siguiente cómic que hay a continuación es otro clásico, Sakegake o Tokoyuku, de Akira Miyashita. Es otro, no sé si exactamente podría decirse que es un manga, un yankee manga, pero sí que es, bueno, sobre una escuela que enseña a los chavales a ser hombres de verdad, ¿no? Hombres entendidos pues con la idea de masculinidad antigua, ¿no? De esta época. Bueno, ellos tienen que aprender, un poco su objetivo es revivir el espíritu de ese antiguo Japón, y esto básicamente se convirtió en una franquicia, es decir, terminó teniendo spin-offs y teniendo un par de series, si no recuerdo mal, quizá alguna más, un par de series de anime, con lo cual pues estamos ante otro éxito, ¿vale? Tuvo al final 34 tankobon, 34 volúmenes. Siguiente serie, otra sorpresa que me llevé, bastante chula, en este caso Dragon Quest, serie, como sabéis, basada en bueno, una serie de videojuegos, en este caso del diseñador Yuji Horii, pero sobre todo famosa porque los personajes estuvieron diseñados por Akira Toriyama, por supuesto de Dragon Ball, Bola de Dragón. Su publicación empieza en el 89, con lo cual solo llevaba un año publicándose en el Shonen Jump, en el Weekly Shonen Jump, y bueno, pues el manga es de Riku Sanjo y de Koji Inada. Otra vez estamos ante una de las series más vendidas, no es de extrañar que, bueno, pues que estos números fueran tan populares. Esta serie llegó a tener 50 millones de copias en circulación y sigue siendo una franquicia muy famosa y muy querida sobre todo. Bien, vamos avanzando y aquí tenemos otro manga, en este caso muy diferente,
con un aspecto más para adultos. Se llama Hana no Keiji. En este caso creo que es algo así como el florido Keiji. Aquí le podéis ver. Es a los viejos del lugar, os sonará. Tiene un olor, parece un tanto el puño de la Estrella del Norte. Y no es de extrañar, por tanto, que tenga el mismo autor, en este caso Tetsuo Hara. Se publica del marzo del 90 a agosto del 93, es decir, acaba de comenzar prácticamente, hace unos meses, y también tuvo grandes ventas, ¿vale? 17 millones de copias tengo aquí recogido, y nada, es una serie mucho más, aunque también es muy violenta, mucho más humorística que El puño de la Estrella del Norte, lógicamente. En este caso habla de los kabuki mono, de un tipo de samurái durante el periodo Sengoku, una especie de ronin de esa época. Siguiente serie, también os va a sonar mucho este estilo, por supuesto, porque se titula Ace y es de nada menos que de el mismo autor que hizo Captain Tsubasa, el mismo autor de Oliver y Benji, como es conocida en España. Y aquí pues repite fórmula, pero en vez de ser un álbum de fútbol, pues es un álbum de hockey. Duró poco, quizá tuvo poco éxito, porque solo duró del 90 al 91, y eso suele ser mala señal. Quizá fuera un buen manga, pero simplemente no conectó lo suficiente con los lectores. Bien, siguiente cómic. En este caso me pareció bastante interesante. Hay que decir que muchos de ellos jamás se publicaron en España. Bien, la siguiente serie, en este caso es, a mí me hubiera interesado bastante leerla. Yo era desde luego en esa época y quizá todavía ahora público objetivo, pero no tengo muy claro si se publicó en alguna vez en España. En este caso es Crisis Buster, el autor es Shingo Todate, era precisamente un asistente del estudio Tetsuo Hara, y bueno, pues es un cómic post-apocalíptico. Estos a mí me gustaban mucho, una historia que se desarrolla en un futuro cercano donde, bueno, pues la Tierra se enfrenta a desastres naturales, y parece que el protagonista es una persona con poderes que puede bueno, pues enfrentarse a este tipo de amenaza, ¿no? Ya digo que tanto por estilo como por temática me hubiera interesado mucho. Pasamos a la siguiente historia. Es otro gag manga en este caso, llamado Moeru Onisan, traducido vagamente como el hombre salvaje ardiente o algo así. Y bueno, es una vuelta de tuerca curiosamente a la historia de Tarzán también, pero de otra forma. En este caso es un muchacho que ha sido criado fuera de la civilización durante 13 años, y cuando vuelve a la ciudad tiene 15 años y claro, pues no se sabe adaptar a la vida moderna, ni a la cultura pop japonesa contemporánea, ni obviamente a sus ideas sobre, bueno, pues erotismo, chicas, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como todo gag manga, hay situaciones muy alocadas, muy divertidas. Otra de las mejores sorpresas, pasando a la siguiente serie que tuve, es encontrando un capítulo de City Hunter, otra de mis series y mis autores favoritos, de Tsukasa Hoyo, autor también de la histórica Ojos de Gato, Katsai. Y bueno, pues en este caso se publicó, ¿no? Le quedaba poco de publicación, le quedaba quizá un año de publicación, porque sale del 85 al 91. Fijaos incluso como la tinta se ha convertido en azul, pero es casi, bueno, no diría imposible de leer, pero ya la cosa se pone más complicada, ¿vale? No hay casi contraste, y bueno, pues nada, al final esto es algo para... bueno, pues para leer y tirar, como decíamos antes. Y bueno, ¿quién no conoce esta serie? Protagonizada por Ryo Saeba, un detective al cual puedes contratar poniendo las letras X, Y y Z en la estación de metro de Shinjuku. Y bueno, pues acción, aventura y un dibujo exquisito. Una cosa muy espectacular, muy satisfactoria. Más sorpresas agradables que me llevé. En este caso, una de mis series favoritas, de las que más he visto y leído
Saint Seiya, ¿vale? Saint Seiya, en este caso, el capítulo de Hades. La serie también estaba más o menos tocando a su fin, porque precisamente acaba en 1990. Y bueno, pues qué decir, ¿no? También es una de las series más exitosas de la historia. Se publica, como decía, hasta el 90, 50 millones de copias y otra de las series más vendidas de la historia. No diré mucho del momento en que se desarrolla todo porque obviamente sería un spoiler, dado que es el final de la serie, pero lo dejaremos aquí. Siguiente, serie extremadamente popular hoy en día, por lo que sé, JoJo's Bizarre Adventure. Como sabéis, igualmente una serie escrita e ilustrada por Hirohiko Araki y publicada del 87 al 2004. De hecho, en 2005 es transferida a una revista mensual, al Ultra Jump. Y bueno, según tengo aquí escrito, es la serie más larga de la historia, la serie que todavía se publica. Quizá que me equivoque, es una serie que tengo pendiente de leer, pero que bueno, tiene 136 tankobon, salió ese número en diciembre del 24. Es algo obviamente amplísimo, larguísimo, no es de extrañar que tenga tantos fans en todo el mundo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos ya avanzando. Esta es otra de las grandes series clásicas de humor japonesas. Quiero recordar que se llama Kochikame y bueno, habla de un policía o un equipo de policías que trabajan en la típica estación de policía japonesa y hacen de todo menos trabajar de policías, ¿no? Es muy famoso este personaje de grandes cejas. Quiero recordar que se llama Kankichi. Y bueno, pues se ha publicado continuamente durante 40 años. Acabó en 2016 esta serie. 1960 capítulos, 200 tankobon. No está mal, ¿vale? Es la segunda serie con más volúmenes de la historia, por lo que parece. Bien, esto no es una sorpresa. En algún momento tenía que llegar. También hay páginas de Video Girl Ai, por supuesto. Como decía, es una de mis series favoritas, de uno de mis mangakas favoritos. Fue responsable de mi pasión por el manga adolescente. Yo no leía muchos superhéroes porque no entendía sus problemas, no hablaba mucho de lo que me pasaba a mí en la vida, pero como no, yo estaba interesado en las chicas en esa época y el manga, así que hablaba de ese tipo de problemas, ¿no? Esta es la historia, como sabéis, de Yota Moteuchi, Yota el sin chicas, que bueno, recibe la ayuda de una chica mágica, una muchacha que sale de una cinta de VHS. Esta es, ahí a mano. Y bueno, pues ella tiene que ayudarle a encontrar una novia, ¿no? Obviamente todo se complica muchísimo. Vamos avanzando y esta serie, si no recuerdo mal, es Magical Taruruto-kun y bueno, pues es una serie también muy querida. No es muy conocido, que es del creador de Golden Boy, una serie un poquito aquí que bueno, pues tuvo también igualmente mucho éxito. Y en este caso es casi o quizá podemos denominar un gag manga también. Habla de un muchacho de colegio que bueno, pues convoca o hace aparecer a un mago y su vida se hace mucho peor porque bueno, pues todo obviamente es desastroso, ¿no? Como en los clásicos episodios de Doraemon, cuando recibes ayuda mágica todo es peor todavía, ¿no? Bien, antepenúltima serie, me ha costado un poco identificarla, pero creo que es una serie llamada Kamisama wa Southpaw. Como bien sugiere esa palabra, es un manga de boxeo, es un manga de Shinji Imaizume, un tipo muy anclado firmemente en el manga de acción, manga deportivo. Y bueno, parece ser que mezcla un poco el tema del boxeo, pero también el tema de la divinidad. Parece ser que este boxeador
bueno, que estudió, que fue educado en un monasterio cristiano occidental, pues tiene el poder de Dios en sus puños. Y bueno, pues ya, como podéis imaginar, es una premisa interesante, ¿no? Para darle una vuelta de tuerca a un género bastante, bueno, bastante usado, diría yo. Vamos terminando. Penúltima serie es otra de béisbol. En este caso es un nombre muy largo. Kenritsu Omizora Koko Yaki Win Yamashita Taro-kun. Y de nuevo, pues manga deportivo con la premisa habitual. Es un muchacho tremendamente, bueno, torpe, que tiene que intentar competir y llegar al Koshien, ¿no? Como casi todos los mangas deportivos de béisbol, hay que llegar a ese partido estelar. Y bueno, pues poco a poco va mejorando en sus ambiciones, ¿no? Y por último tenemos una serie un poquito con un tono un poquito más antiguo, quizá. Se titula Sakenomi Doji. Es de un antiguo estudiante, un asistente de Tsukasa Ojo, de City Hunter. Y bueno, pues es una especie de historia igual, de un poco de ciencia ficción, un poco de magia, un poco de poderes, peleas, ¿vale? Y bueno, pues parece ser que es un personaje que puede convertirse en un super soldado durante unos 15 minutos, pero cuando pasa ese tiempo pierde el control y es peligroso para todo el mundo. Y con esto, pues nada, habríamos terminado. Siempre me hace gracia como hacía la publicidad, siempre venden cosas extrañas, ¿no? Esta tienda vende desde pósters de idols, relojes, gorras, en fin, un poco de todo, me parece gracioso. Y luego, nada, terminamos con un objeto interesante de la época, un Walkman. En este caso no es de Sony, sino de Panasonic, que por lo que puedo averiguar, un Walkman de gama media. Pero me hace gracia acabar con una modelo que se parece tanto a, bueno, a las chicas que dibujaba Masakazu Katsura. Y nada más, espero que lo hayáis encontrado interesante. Si os apetece, decidme en los comentarios, ¿no? Os propongo que me digáis por qué 3 series habríais votado en esta encuesta del Weekly Jump que decíamos al principio, y también si queréis comentarme alguna serie que no conocíais. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo.